Muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente junto a ustedes, las voces amigas de Marcelo González, de la Fundación para el Progreso de Valparaíso, y quien les habla, Enrique Cordobés, editor de Demo Digital. Conoce y elige tus candidatos al Parlamento antes de ir a votar. Cada jueves, en Radio Portales 89.5 FM e Internet, animamos su regreso a casa y el encuentro con los familiares y amigos. Si se perdió nuestra transmisión, puede verla después en YouTube. Como siempre, les recordamos que la vida es bella y les comentamos buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. Todavía resuenan los ecos del debate presidencial del pasado lunes y los medios de comunicación hacen sesudos análisis para ver quién ganó, quién perdió frente a las cámaras. No obstante, las buenas noticias más recientes son del ámbito deportivo. Primero que nada, la alegría que nos dieron los cóndores del rugby nacional al derrotar a Canadá en su clasificatoria al Mundial y el sólido triunfo de Chile sobre Paraguay con gol de Big Ben en una remontada que esperamos se confirme esta noche frente a los llaneros de Venezuela. Mientras tanto, el Banco Central subió las tasas de interés para poner un dique a la inflación y el alza del dólar, producto de las especulaciones generadas por un eventual cuarto retiro que está ahí a puertas. ¿Qué te parece, Marcelo, este escenario político, deportivo y económico que estamos viviendo? Sí, hola Enrique, hola a todos los auditores que nos escuchan a esta hora, me imagino ya preparándose para el partido de hoy, que sin duda va a ser un partido fundamental para las aspiraciones de Chile en vistas a Qatar 2022. Obviamente acá esperamos que pueda ganar Chile, que pueda ratificar lo que también hizo contra Paraguay y desde aquí en adelante podamos empezar a ver una selección distinta a la que estábamos viendo. Así que un saludo a todos los que nos escuchan, un gusto de nuevo también estar acá porque la semana pasada no pudimos estar conversando con ustedes. Así que sí, pues han acumulado hartas cosas, desde lo deportivo obviamente hay más alegrías por ahora y esperamos que se mantengan. Desde lo político, mira, yo estuve viendo el debate, no lo vi completo la verdad porque muy tarde, creo que ahí hay que buscar fórmulas para tratar de hacer que los debates comiencen más temprano, porque esto terminó aproximadamente cerca de las 1:30, 2 de la mañana, entonces muy extenso. Y a mí me pareció en general que fue un mal debate, o sea, creo que el formato no ayudó, en tanto en forma y en fondo el debate estuvo al debe. Yo no sé si habrán habido ganadores, obviamente eso cada uno tendrá sus opiniones. Yo sí creo que obviamente Gabriel Boric, que es el que está liderando, ganó en el sentido de que salió poco dañado, porque además me dio la sensación de que tanto Yasna Proboste como Marco Enrique Minami estaban trabajando un poco para él. Pero sí creo que el debate fue pobre, creo que perdimos los chilenos, porque se habló muy poco de futuro, se habló muy poco de diferencias programáticas, que al final es lo más relevante, y esto hay que entenderlo de la forma, como también lo dije en alguna parte, de la forma y la dimensión que tiene. Yo creo que estamos enfrentándonos a una de las elecciones, o a la elección más importante de los últimos años en Chile, porque podemos ver cómo existen proyectos muy distintos de lo que cada candidato quiere para Chile. Entonces, me parece que si estamos en esa circunstancia o si estamos en ese contexto, lo que uno esperaría es que estas oportunidades de debatir se aprovechen para poder plantear estas visiones, para plantear estas diferencias y el tratar de explicar por qué mi visión de país o mi proyecto político es más atractivo que el otro. Pero lo que hemos estado viendo básicamente, que esto después se suma a lo que le pasó al candidato Sichel con el tema de las boletas y todo lo que vino después, lo que estamos viendo al final es que esto más parece una cuestión personal, más parece una cosa de que ya le puedo encontrar al candidato. Y bueno, eso obviamente echa a perder cualquier debate, cualquier calidad que uno podría esperar. Yo concuerdo plenamente contigo en el sentido que las proposiciones fueron muy generalistas. Mira, es que yo quiero hacerlo de esta manera, sin entrar en detalles, sin caer en los números, pero lo más grave, creo yo, que el déficit más importante es que si aquí hubo un estallido social, entre comillas,
por demandas que eran bastante legítimas, o que siguen siendo legítimas, como una mejor educación pública, una mejor cobertura de salud a todo el nivel nacional, unas mejores pensiones. Pero esos tres temas no se plantean en términos de cómo lo voy a hacer, cuál es la solución, porque se supone que uno va a votar por un candidato que le va a dar respuesta a esa inquietud, pero no respuestas generales, sino respuestas específicas. Vamos a tener en pensiones un sistema privado y un sistema público. En la educación pública vamos a mejorar el salario de los profesores, vamos a respetar la libertad de las personas de elegir el lugar donde se educan. En salud vamos a utilizar el sistema digital para poder hacer telemedicina y poder llegar al paciente enfermo que está grave en Puerto Williams o en Bisbiri, digamos, con el mejor médico de Santiago. Bueno, ese tipo de respuesta, ese tipo ¿cómo se llama?, de propuestas, de cuál es su programa o cuáles son los ejes centrales del programa, no se ven. Por eso yo creo que la gente se queda en este cominillo de las descalificaciones. Ahora, como decía un amigo, piensa mal y acertarás, pero resulta que existe una curiosa estrategia de que, mi hipótesis por lo menos, es que, claro, todos los ataques que ha recibido Sichel, el interés de bajar a la candidatura que es más de centro, privilegia la posición de José Antonio Kast, que está más a la derecha, sabiendo que en una segunda vuelta mucha gente de centro no va a votar por Kast. Entonces, en ese sentido, es más peligroso Sichel que Kast, por lo cual hay que bajarlo. Esa es una cosa que se me ocurre, digamos, desde el punto de vista, lo que yo haría si estuviera en ese bando, digamos. Y aquí lo que veo es que también todos los mensajes apelan mucho a este ambiente de polarización y fragmentación que existe. O sea, por un lado están privando tú ves las encuestas, porque en este momento los puntajes más altos lo tienen Kast y lo tienen Boric, que están en los extremos del espectro político. Y la fragmentación dentro de la ADC, dentro del Frente Amplio, dentro de la misma Renovación Nacional, que unos tiran por un lado, otros tiran para otro, en fin, fragmentación y polarización son como dos ejes. Y por último, una cosa que escuché muy interesante a Francisco Covarrubias hoy día en un diálogo político, era precisamente cómo retrotraer una cosa que escribió Platón, que hablaba de los oscos y los demos. O sea, habían personas que son los demos, aquellos que, como un juez, digamos, muy correcto, que plantea sus opiniones, pero ese mismo juez de repente se va al estadio y agarra a garabatos al árbitro. Entonces, conviven en las personas una actitud muy racional y otra actitud muy temperamental. Entonces, cuando las personas actúan en forma racional, respetuosa del resto, en un ambiente de diálogo, estamos frente a una demos. Y cuando se caen las descalificaciones, las agresiones físicas, la violencia, las pasiones desatadas, estamos en el oscos. Y pareciera ser que nuestro país se ha ido transitando lamentablemente desde el demos hacia los oscos, desde una actitud democrática, respetuosa, republicana, a una actitud anárquica, violenta, y que a esto contribuye, digamos, o quizás está en el corazón de la polarización que estamos viviendo. No sé si parece muy de la antigüedad traído este comentario, pero bueno, si ellos lo vieron en ese tiempo, capaz que las cosas se repitan, digamos. Claro, no, de todas maneras, yo creo que todos los seres humanos convivimos, digamos, con una parte más racional y una más emocional. Algunos experimentan su parte más racional, otros experimentarán con mayor fuerza su parte emocional. Y eso obviamente influye en la elección de todo, digamos, desde que uno se levanta y tiene que tomar decisiones hasta la decisión de elegir qué representante político me va a representar en los próximos años. Entonces, yo concuerdo completamente contigo. Y ahí es donde al final lo que uno se pregunta es cuánto hoy en Chile está primando la parte más racional.
y da la sensación que es poco, digamos. Y eso lo vemos, ya que lo mencionaste, el tema del cuarto retiro. Estaba, por ejemplo, viendo hoy en la mañana que el efecto de este aumento de la tasa de interés ya se desvaneció. O sea, el impacto, a pesar de que es grande para las familias y para las personas más pobres o de clase media que tienen que pedir créditos y que tienen que endeudarse, digamos, para poder mantener sus negocios, para poder pagar su casa propia y obviamente cualquier proyecto personal que tengan, este aumento de tasa es importante, pero sin embargo, por malas políticas públicas, ni siquiera logra cumplir con su objetivo, que es tratar de contener la inflación. Y sin embargo, son esos mismos políticos los que hoy están liderando las encuestas, son los que están con más posibilidades de repetirse el plato o de salir electo. Entonces, en este juego que podemos decir respecto a la racionalidad y lo más emocional, pareciera ser que hoy en Chile lo emocional está primando por cualquier cosa, o sea, por sobre cualquier cosa, sobre todo sobre lo racional. Y en ese sentido también me parece que va un poco la campaña de Jasna Proboste. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que obviamente Sichel es un candidato mucho más duro en términos de centro, de captar el centro. Ahí probablemente Jasna Proboste está jugando a tratar de capturar algunos votos de centro que no son necesariamente de derecha ni tampoco de izquierda, sino que buscan qué candidato interpreta mejor sus necesidades y que por tanto probablemente en segunda vuelta no votarían por José Antonio Kast. Entonces ven en ella quizás el mal menor, que es un tema que hemos escuchado muchas veces en elecciones, o sea, el candidato al mal menor. Y ella, lo que vemos al final es eso, porque no tiene un programa de campaña, o sea, un programa de gobierno muy sofisticado ni muy claro. De hecho, muy pocas veces ella habla de su proyecto político. Generalmente cuando habla lo hace para golpear, para torpedear a algún candidato. O sea, lo mismo en el debate, teniendo la posibilidad de discutir sobre el país, sobre el proyecto país, lo que terminó haciendo fue preguntarle a Sichel si es que era lobista o no era lobista del gas. Entonces, a mí en lo personal, y quizás va a sonar un poco peyorativo el calificativo que voy a dar, pero me parece que la candidatura de Jasna Proboste es muy rasca, ha sido muy rasca. Creo que ha aportado muy poco a la discusión real y me da la sensación más que es una cuestión más de riesgo, o sea, es un poco más el riesgo de perder el poder. Entonces ellos están tratando de no perder el poder a toda costa, independiente si eso significa enlodar las instituciones o echar a perder el país. Sí, y fíjate que tú estás hablando del efecto económico del cuarto retiro, que es lo que cada día sale en los diarios, digamos, y lo que hace el Banco Central para evitar, en fin, la inflación, digamos. Pero yo creo que también un efecto social bastante negativo, porque tú tratas de encontrar, las empresas constructoras tratan de encontrar trabajadores, no los encuentran. Eh, las dueñas de casa andan buscando nanas, tampoco las encuentran. Parece que como la gente dice, con el IFE y el retiro, yo descanso y respiro, digamos. Entonces es muy fácil vivir así. Entonces, pero va a llegar un momento en que se va a acabar el IFE, puede que el cuarto retiro no salga, y entonces va a venir el llanto y el crujir de dientes, digamos, porque cuando tú te acostumbras a que alguien te solucione el problema, tú te entregas, pues, o sea, dejas de trabajar, dejas de esforzarte. Entonces hay un efecto bastante negativo en términos sociales, no solamente desde el punto de vista económico, que ya sabemos, las cifras nos dicen que va a haber inflación, que va a haber gente que va a tener hambre, va a pasar hambre, en fin, hay varios costos asociados, digamos, a este, ¿cómo se llama?, gustito de retirar, de hacer el cuarto retiro, que no va para las personas que más lo necesitan, entre paréntesis. Pero yo creo que el problema social tiene mayor relevancia, fíjate, en términos de que los países avanzan, la economía finalmente es un entelequia, por decirlo de alguna manera, que se fundamenta en reglas económicas que siempre se cumplen, que son leyes económicas, pero que dependen de la actitud de las personas, en definitiva. Entonces, la economía es una ciencia social, y las actitudes de las personas
de los clientes, de los empresarios, de los vendedores, de todos los que interactúan en este sistema de mercado, determinan cómo va la economía. O sea, lo que hace los economistas muchas veces están sacando las cifras y los resultados y predicen para cómo va la cosa, si vamos a crecer o vamos a bajar. Pero en el fondo todo eso depende de las personas. El dinero también es una representación física y en este momento muy digital de lo que las personas son capaces de producir. Así que yo creo que no sé si es peor el efecto económico o el efecto social de estas políticas, digamos, post-pandemia, casi post-pandemia, al término de la pandemia. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que obviamente lo social es más terrible. O sea, lo económico se termina llevando también con lo social, Sí. pero sin duda lo social es más terrible, porque tú vas generando una cultura, vas generando un cambio cultural que es súper dañino al final. Y lo podemos ver, de repente es un poco repetitivo que pongamos el ejemplo, pero yo creo que es muy ilustrativo y hay que hacerlo, que hay poner el ejemplo de Argentina. Vemos a Argentina que tuvo en algún momento esta lógica de que casi que cualquier necesidad era un derecho, había que transformarlo en un derecho, y el problema es que al final las necesidades son ilimitadas, entonces significa que tenemos que tener derechos ilimitados, casi, digamos, y alguien tiene que pagar eso. Entonces, como los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, terminamos teniendo un problema de déficit al final del día y generamos una cultura de dependencia. Si ese es el mayor de los problemas, generamos una cultura de dependencia respecto a nuestra relación con el Estado. Cuando nosotros empezamos a pedir que el Estado se haga cargo de pagarnos la luz, el agua, que nos subvencione, no sé, la vivienda, que nos subvencione esto otro, que nos subvencione, al final lo que nosotros estamos haciendo es depender de políticos, depender de un aparato burocrático. Entonces eso es sumamente peligroso porque al final el Estado en esa lógica empieza a coartar libertades, ya que entiende que nosotros somos vulnerables al ser dependientes de ellos. Sí, yo creo también que, a propósito, volviendo al debate presidencial, tan importante como la elección presidencial, y eso es lo que estamos trabajando en Demo Digital, es la elección del Congreso. Porque finalmente lo que hemos visto, digamos, en este gobierno tan discutido del presidente Piñera, es que muchas iniciativas llevan 3, 4, 5 años en espera de ser aprobadas porque existe un bloqueo y puede pasar al revés. Si sale un candidato de izquierda en noviembre y el Congreso es mayoritario, también puede bloquear, digamos. Pero estas alianzas que se producen de los descolgados de un partido que ahora son independientes, de los que están por el mercado y de repente quieren medidas populistas, bueno, ese tipo de confusión que existe al interior, esta imposibilidad de alinear, como dicen a los parlamentarios, se debe, yo creo que también porque la selección de los candidatos no es la adecuada. Yo lo voy a repetir hasta el cansancio, digamos, creo que mucha gente le puede dedicar 1 hora frente a la pantalla para escoger un tipo de refrigerador, pero no es capaz de dedicarle 1 minuto para ver por quién va a votar y el último día le pregunta al amigo, oye, ¿por quién hay que votar? Yo creo que esa actitud es nefasta. Eso demuestra no solamente una cosa emocional o racional, sino que una irresponsabilidad respecto al futuro. O sea, tenemos que entender que la política está ahí, que tiene un rol que jugar y que ojalá sea el mejor y que la discusión sea entre personas idóneas para poder legislar, que conozcan los problemas, que no tengan que depender lo que le dice el asesor A y el asesor B, porque cuando tú tienes asesores, claro, juntas más opiniones, puedes tener mejores argumentos, pero para poder analizar esas opiniones tú tienes que saber. Si tú eres ignorante, no sacas nada con tener los mejores asesores. Va a ser exactamente lo que el asesor más influyente diga. Entonces, necesitamos que las personas que sean elegidas en noviembre sean las más idóneas. Y pueden ser, a lo mejor yo soy del partido, me pongo en la camiseta de la Chile, como diría mi hijo,
pero no voy a votar por el del Colo-Colo. No, hay que mirar objetivamente, ¿no es cierto?, cuál es el candidato que en mi distrito va a hacer mejor las cosas. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que de repente te encuentras personas muy razonables como eh, el senador o diputado Out, Pepe Out, por ejemplo, que tiene opiniones muy razonables, las opiniones de Ricardo Lago, y no es porque sean de derecha ni de izquierda, sino que son personas capaces de mirar hacia adelante y entender la dinámica de los problemas. Yo creo que, y hago un llamado a los auditores de que asuman su responsabilidad en noviembre y se informen quiénes son las personas que están postulando a ser parlamentarios con un excelente sueldo y con una gran responsabilidad. Pero la primera responsabilidad es de los que lo eligen. La culpa no es del chancho, como dicen por ahí, la culpa es del que le da la flecha. Sí, totalmente, totalmente. Además que hay una cuestión, aquí las personas obviamente tenemos distintos temas y valores durante el día, o sea, uno no vota simplemente porque alguien es de derecha o izquierda, obviamente esto simplifica el mensaje porque uno en el subconsciente entiende que ser de derecha conlleva ciertos valores, pero en general hoy las discusiones están mucho más allá de eso, entonces cuando uno, por ejemplo, uno le puede preguntar a un hermano incluso, o sea, alguien con el que tenga una formación muy similar, con, no sé, con casi la misma crianza, uno le podría preguntar por quién votar y quizás el candidato que él vota va a ser muy distinto en ideas a lo que uno realmente está pensando, porque al final uno tiene escalas de valores, entonces uno podría decir, mira, en realidad a mí me interesa más el candidato que está pensando en lo económico, o que está pensando en el medio ambiente, o que está pensando, no sé, en lo valórico, pero a lo mejor en lo otro no me gusta tanto, pero yo personalmente creo que esto es más importante, entonces voy a votar por él por esto. Y eso obviamente entre una persona y otra es muy distinto. O sea, obviamente todos tenemos nuestra escala de valores distintas, cada uno tiene sus prioridades, cada uno valora, no sé, más la seguridad o valora más la libertad. Y eso, por tanto, hace que el espacio de reflexión o el espacio de elegir un candidato sea algo súper personal y súper singular y no algo que tenemos que dejárselo, digamos, simplemente al hermano o al papá, al hijo, y preguntarle muy rápido qué hay que hacer. Y en eso es súper importante. O sea, y acá, aprovechando que mencionaste a Pepe Auto y a Ricardo Lago, me gustaría quizás recordar una frase de Winston Churchill, cuando él dice, el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Y ahí es donde a lo mejor uno podría darse cuenta de ciertos políticos que sí son estadistas, que sí se están preocupando de las futuras generaciones, y no como la mayoría que está más preocupado de las próximas elecciones. Claro. Una cosa es pensar en el cuarto retiro y otra es pensar en el futuro sistema de pensiones que va a tener Chile. Entonces, exactamente. Y de hecho, Enrique, disculpa, y muy buen tu punto, porque de hecho, si tú te das cuenta, por ejemplo, ayer salió una noticia de que los diputados y senadores creo que se demoraron 12 minutos en aprobar una ley que perjudicaba a un candidato que no se había podido inscribir. Entonces, uno ahí es donde se pregunta, tú tienes un proyecto de ley casi de 10 años de reforma de las pensiones. Para el cuarto retiro no se demoraron, o sea, perdón, para los primeros retiros no se demoraron nada en aprobarlo. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿en qué está el Congreso? ¿Por qué se demoran 12 minutos en algo que a ellos les afecta, pero no están preocupados de mejorar las pensiones a todo el mundo o en mejorar la situación? Están preocupados de hacer una acusación constitucional cuando ya han perdido 7, o sea, les ha ido mal en 7, están preocupados de hacer una acusación constitucional, que eso obviamente les va a restar tiempo de trabajo legislativo y no están cumpliendo al final con tratar de mejorar la vida de los demás. Quizá habría que preocuparse, digamos, del término, ¿qué significa ser representante? Que represente tus intereses. Es como si tú contrataras un mal abogado y hace lo que quiere y no lo que tú le pediste o lo que tú le encargaste. Claro, cuando tú tienes un abogado y lo contratas, ya tiene un contrato y un sueldo por su trabajo y hace lo que su mandante le dice. Pero aquí los parlamentarios olvidan que el mandante es el señor que pone el voto en la urna. Como dicen también el viejo refrán, si te he visto no me acuerdo, digamos.
Así que pasó la elección y después vamos a vivir otra vida. Se nos va el tiempo nuevamente, la primera parte se nos está acabando. Echamos de menos a Pilar, yo me imagino los auditores se estarán acordando también de ella, así que la esperamos para la próxima semana y le mandamos un cariñoso saludo de este lado. Bueno, antes de ir a nuestra pausa musical, y comercial también, como dices tú, Marcelo, recordarle a nuestros auditores que la estadía en Beirut fue muy grata para los pasajeros de la nave Imagina, y la gran mayoría regresó a bordo con joyas y telas típicas de la cultura libanesa. Algunos llegaron justo antes de zarpar al próximo destino, el puerto de Limassol, en Chipre. Esta isla es la tercera en tamaño del Mediterráneo. Desde tiempos remotos ha sido un nexo entre Asia, África y Europa. Disputada por sucesivas guerras entre griegos y turcos, la República de Chipre es miembro hoy día de la Comunidad Europea, pero solo ocupa 2/3 de la isla, dado que Turquía retiene el tercio norte. Ha sido dominada por los venecianos, los grandes comerciantes del Mediterráneo, después por los otomanos y finalmente por los británicos, los cuales mantienen todavía 2 bases desde la Primera Guerra Mundial. Chipre es un centro turístico de una gran riqueza multicultural, y los pasajeros saben que las 12 horas y media de navegación serán muy cortas para preparar la visita a la capital Nicosia y otros atractivos imperdibles. Como siempre, lo primero que llega de Chipre son las emisiones locales por internet, y los pasajeros, agolpados en cubierta, escuchan a Despina Olympiou cantando la canción en griego Anne Timansé, si me recordaras en español. Una hermosa canción del año 2013 que aún se escucha en la isla. Για ό,τι έζησα ποτέ δεν μετανιώνω, για ό,τι αγάπησα συγγνώμη δεν ζητώ, για όσα θέλω την ψυχή μου απογειώνω, και για όσα μου δώσες εγώ σε ευχαριστώ. Αν με θυμάσαι, πες μου αν θα σε ξαναδώ. Σε περιμένω, πάντα για σένα θα με δω. Για όσα έδωσα σε μια καρδιά τις δύο, για όσα νιώσαμε μαζί σε νοσταλγώ, και θα υπάρχω στο πιο δύσκολο σου αντίο, στο πιο γλυκό από όσα είπες, σ' αγαπώ. Αν με θυμάσαι, πες μου αν
se quitó. Στον ουρανό. Ευχαριστώ. Después de haber escuchado la canción chipriota Anme Timase, o Si me recordaras, con más de 300.000 reproducciones en YouTube, les contamos a nuestros auditores que hoy se celebra el Día Mundial de la Visión. Esto está promovido por la Organización Mundial de la Salud y un organismo internacional para prevención de la ceguera. Ojo, hay que cuidar los ojos y ver cuántas horas le dedica al día a las pantallas de su computador, tablet y o teléfono. Después de 2 años de pandemia, yo creo que sería bueno revisar la receta de sus anteojos. Una recomendación de sus amigos de Radio Portales. La Iglesia Católica recuerda hoy a los santos Martirio, Justo, Fortunato y Calixto. Si tiene un familiar o amigo que llevan esos nombres, no olvide llamarlo por teléfono o envíele un WhatsApp de saludo con una tortita de cumpleaños. En un reportaje especial de la BBC, que usted puede encontrar en internet, se nos ilustra que cuando Cristóbal Colón llegó al otro lado del Atlántico, al lado de acá, de América, un 12 de octubre de 1492, el Nuevo Mundo era un lugar complejo, diverso y fascinante. Al contrario de lo que hicieron creer muchos europeos de la época, el continente estaba muy poblado y acogía sociedades dinámicas cuya sofisticación en las relaciones humanas en muchos casos superaban a las de Europa. En América vivían entre 40 y 60 millones de personas, según algunas estimaciones recientes, las cuales hablaban cerca de 1.200 lenguajes distintos, agrupados en 120 familias de lenguaje. Hay que recordar también que existe un esfuerzo deliberado por hacer prevalecer lo que le llaman la leyenda negra de la conquista y la evangelización de América, mostrando las torturas de la Inquisición, la explotación de los esclavos, la depredación de la riqueza, pero nada se dice sobre el aporte cultural del idioma, de las instituciones, de los desarrollos urbanos, de la agricultura y otras industrias, amén de la conexión con el resto del mundo civilizado. Yo creo que este encuentro de dos mundos da para una conversación a 500 años después, ¿no te parece, Marcelo? Sí, es un temazo, además que tantas cosas que van saliendo cada día, van saliendo nuevas evidencias, nuevas visiones. También estamos viviendo una época de revisionismo, entonces hay mucha gente que hoy está empecinada en tratar de medir con la vara de la actualidad personas, actitudes y cosas del pasado. Entonces, no deja de ser súper interesante el poder conversar, el tratar de ver también cuál ha sido el impacto de este descubrimiento, de este encuentro para algunos, y ver cómo también las culturas han ido también incorporándose, han ido evolucionando, aprendiendo. Obviamente hay cosas que fueron atroces, que siempre son condenables, pero por supuesto también hay que valorar la riqueza que se ha generado también con este descubrimiento y luego con esta relación que se generó. Sí, yo creo que el mestizaje, que en realidad todos se sentían muy, muy de piel blanca en Chile, pero la verdad es que los españoles que llegaron venían con 2 o 3 mujeres en las primeras expediciones, y el mestizaje se produjo en forma intensa. Yo creo que todos tenemos gotas de sangre, no sé, mapuche o huilliche o qué sé yo, o los del norte también con otras culturas. Pero fíjate que yo estaba leyendo ahí en este artículo, que es un libro reciente que publica la BBC como un reportaje especial, que fíjate que en Norteamérica habían como 5 o 6 millones de habitantes, y lo que más llama la atención al investigador es que la relación era muy horizontal, en términos de que no existía una estructura tan imperial como la que existió en los romanos, en los griegos, en el Imperio Español, en el Imperio Británico, sino que era bastante
más democrática, por así decirlo de alguna manera, y organizadas mucho como clanes tribales. Quizás puede ser algo parecido en Europa del Este, por ejemplo, pero se organizaban respecto a familias con un descendiente masculino único, que de ahí se desprendía toda la rama, por así decirlo, genealógica del apellido. En Mesoamérica, que es toda la zona de México, el Caribe, en fin, ahí había 24 millones de personas, estiman, unas 24 millones de personas, y están todas las culturas, la cultura méxica, la cultura de los mayas. Bueno, fíjate que ahí mencionan que Tenochtitlán, que siempre se menciona, digamos, de la cultura méxica, era una ciudad más grande que París. Tenía 250.000 habitantes. Imagínate, no tendrían metro, pero tenían problemas de congestión, y estaba organizada cada barrio con diferentes actividades, digamos, y los edificios eran de acuerdo a cuáles las actividades que prevalecían. En Sudamérica también habían otros 25 millones de personas o más, de los cuales 8 habitaban en el sector de Brasil, digamos, de la Amazonia, donde habían como 300 agrupaciones distintas. Pero después de los mexicas, de los aztecas, de los mayas, lo más importante eran los incas, que se extendía su dominio desde Quito hasta Santiago, como lo vimos en un programa anterior, digamos, con un mismo lenguaje, con una misma cultura, con buenos caminos. Todavía se habla del camino del Inca, ¿no es cierto?, que en algunas partes tenía tramos empedrados, no decir pavimentados, pero empedrados para facilitar la comunicación. Y toparon con el pueblo mapuche, con el cual se enfrentaron sangrientamente. Y los mapuches resistieron, que estaban, tú sabes, transversalmente entre lo que es hoy Chile y Argentina, y hay una cosa que no se dice, fíjate, y que hoy día también la escuché en este foro político de la Cámara de la Construcción, o de análisis general de la Cámara Chilena de la Construcción. Los españoles tuvieron como 50 o 100 años como máximo de enfrentamiento con los araucanos. Y después se establecieron tratados de paz, estableciendo límites bien claros, donde terminaba el dominio español y donde comenzaba el dominio mapuche. Entonces, curiosamente, el dominio español estableció con los mapuches un trato más pacífico que el que ha existido entre la República de Chile y los mapuches. Una cosa bastante paradójica, digamos, ¿eh? Porque tuvo la pacificación de la Araucanía, están los conflictos que se vienen arrastrando de hace unos 30 años más o menos. Y claro, y hay una realidad, digamos, distinta. Los mapuches también se organizaban por tú sabes, los lofts, y cada uno con su toque, y se unían solamente para temas bélicos o económicos importantes. Pero vivían muy separados, muy independientes, como un sistema feudal, entre comillas, parecido al que se vivió en Europa en la Edad Media. Eso es lo que yo leí así muy rápidamente sobre este libro que se está lanzando, y este reportaje de la BBC, que nosotros a lo mejor no nos lo enseñaron en las clases de historia. En las clases de historia de repente parece que, por lo menos en mi tiempo, partía como la colonia, mucho de lo que hicieron los españoles y los araucanos, pero no había este conocimiento que existe ahora, que probablemente ha aumentado, digamos, con todas las investigaciones arqueológicas. Súper interesante lo que estás comentando, Enrique. A mí tampoco me enseñaron tanto de... parece que no me enseñaron tanto los mapuches, ni tanto de la cultura prehispánica. Sí, pero claro, han habido bastantes hallazgos, y ha habido bastante interés de mostrar que habían ciertas civilizaciones que tenían avances importantes, más importantes de las que, o más avanzadas de lo que hasta ciertas fechas se creía. O sea, había cierta creencia de que los pueblos acá casi que eran todos bárbaros, Sí. y no, había organización, había estructura, había infraestructura, y bueno, de hecho,
para no ir tan allá, por ejemplo, los mayas tenían un sistema de astronómico bien preciso, y uno puede ver que eran mucho más allá de los bárbaros y belicosos que en general se tratan como de plasmar, o han tratado de plasmar a algunos grupos. Sí, yo creo de todas maneras que más allá de obviamente estas discusiones que a veces se dan respecto a si es que se avasalló o no se avasalló, si es que se exterminó, porque hay algunas evidencias en algunos casos. Sí creo que es rescatable o es importante rescatar que sí se ha generado sinergia, sí se ha generado progreso. El mundo occidental también, entendiendo el mundo occidental como la influencia europea que viene también a aportar a América, han cumplido un rol importante también en la modernización de América. Y bueno, obviamente yo creo que tarde o temprano se iba a descubrir América, y íbamos a generar esto, pero que yo creo que a veces está demasiado vilipendiado. Han tratado también de ir cambiando la historia, o algunos han tratado de ir reescribiéndola, incluso ya se habla de que no se va a celebrar el día del descubrimiento de América. Bueno, hoy día se habla del encuentro de dos mundos, quieren cambiarlo como al día como indígena. Entonces, creo que es importante no perder el valor que tiene este encuentro, si lo quieren llamar de alguna manera, o el descubrimiento, como les guste mejor al auditor, pero lo importante al final es el encuentro, la sinergia, el progreso que se ha generado. Yo creo que hay que valorar esas cosas, porque bueno, obviamente han aportado a que la región sea una región mucho mejor de la que podía haber sido. Sí, y fíjate que hay un punto ahí que yo quiero rescatar de lo que tú dices. O sea, los romanos fueron mucho de lo que le enseñaron los griegos. Los árabes culturizaron todo el norte de África y nos entregaron todo un legado en España por 700 años. Los chinos influenciaron hacia Occidente, y comemos tallarines que se fabricaban en Beijing probablemente por primera vez. Entonces, esto de que somos únicos, la globalización nos ha dicho que es todo lo contrario, digamos. Los pueblos progresan en la medida que se van integrando y van asimilando otras culturas. Yo creo que aquí hubo un intercambio cultural. Ahora, otra cosa que también hay que considerar, que muchos de los muertos nativos fueron porque este era un territorio que no tenía ciertas bacterias o microbios que habían en Europa. Entonces, no eran capaces, no tenían los anticuerpos para los, ¿cómo se llama? Los virus y las bacterias que traían los españoles. Entonces, no fue solamente fue una guerra bacteriológica, van a decir, pero fue más bien ¿cómo se llama? Una influencia inesperada, digamos, de este encuentro. Trajo también sus consecuencias bastante negativas por ese lado. Ahora, yo creo que hay que considerar también una cosa que me parece bien curiosa. Si tú vuelves a este artículo que está publicado en internet en la BBC, tú te vas a dar cuenta que las tribus norteamericanas, que están ahí cerca de Nueva York, un poco hacia Canadá, que eran como 5 millones, y los mapuches, en el otro lado, eran de estructuras parecidas, bastante nómades, bastante dispersas, bastante aclanadas, y con poco desarrollo urbano, por decirlo así, de ciudades, de construcciones. En cambio, las de Mesoamérica y hasta el Perú, digamos, donde estaban los incas, que es un clima mejor y más, ¿cómo se llama?, más acogedor, las civilizaciones se desarrollan, fíjate, en forma más, que se puede evidenciar en la estructura de las ciudades. O sea, hay más sedentarismo y desarrollo urbano en climas más favorables que en climas más agrestes, en los cuales las personas resisten en forma separada en agrupaciones chicas, fíjate. Es como curioso ese paralelismo que se da entre la forma de vida de los mapuches y la forma de vida de los indígenas que estaban en el sector de Nueva York. En cambio, los aztecas, los mayas y los incas
con el solcito del Ecuador, tuvieron un desarrollo increíble. Igual que en el Mediterráneo, los griegos, los romanos, pero no así los vikingos, ni las tribus de África, no sé, te fijas, a lo mejor el clima puede ser un factor interviniente en el desarrollo de estas culturas antes que llegaran los españoles. Así es, pues, sí, sí, no, además hay obviamente cada sector tiene su idiosincrasia, cada sector está influenciado por factores, como dices tú, eh, de clima, Ambientales, claro. ambientales, claro, factores ambientales, entonces eso también es muy enriquecedor en términos de este choque cultural y de esta sinergia que se generó entre estas culturas. Así que yo vuelvo un poco al punto, creo que es importante valorizar este choque de dos mundos, este descubrimiento de América, porque creo que hay un valor importante histórico que como digo, hay mucha gente que está tratando como de reescribirlo y tratando como de quitarle el valor que tiene. Así Claro, que sí, así que eso, yo creo que es importante celebrar los 12 de octubre en esa lógica también. Sí, en una lógica no de conflicto, sino que yo creo que más que el descubrimiento de América fue la integración de América al resto del mundo conocido. Como los romanos integraron alrededor del Mediterráneo todos los pueblos que estaban alrededor, digamos. Además que lo que hemos ido viendo, ¿sabes? Hemos ido viendo que la integración, que esto obviamente no solamente es una integración económica, social, permite mayor progreso. Eso es un hecho de la causa, digamos. Hemos visto que los países más libres, que están más integrados, que han ido disminuyendo sus barreras de entrada, generando, no sé, más opciones de poder relacionarse con el mundo, les ha ido mejor. Entonces, creo que en ese sentido lo que dices tú es clave, o sea, el poder integrarse al mundo, el conocer los beneficios, las ventajas, las herramientas que otras culturas habían desarrollado gracias a estas condiciones ambientales o a la idiosincrasia que tenían, y poder sacar provecho también de eso, yo creo que es súper importante al final. Claro, en el nivel macro es la integración de las culturas, la integración de los países, y en el nivel micro es la integración de las personas. Obviamente un niño que se queda solo en la casa y no tiene la socialización del colegio y conocer a otras personas, va a tener un desarrollo absolutamente más pobre que los que van a clase, digamos. Entonces, si tú te aíslas, lo único que haces es empobrecerte. Si tú te abres, tienes más riqueza. Ahora, en este momento se acaba de cursar un decreto de excepción constitucional para la actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo a carabineros e investigaciones en la zona de la Araucanía. Bueno, ahí yo creo que está, como siempre, tiene dos caras esta moneda. Por un lado está una decisión de intentar frenar la violencia que está alcanzando niveles ya intolerables. Y por otro lado, una acción que es como a la chilena, hacia a medias, digamos. Entonces, los militares están, pero no pueden usar las armas. Entonces, raro. Yo creo que ahí, lamentablemente, como decía alguien también en este foro, no se ha llegado a un nivel de violencia como para que haya un rechazo. En España, un señor que hablaba desde España por videoconferencia comentaba que el rechazo de la ETA se produjo después de 2 graves atentados. Entonces, la repetición de los atentados que uno ve en el diario, ya se quemaron 3 camiones, tú decías, pero ¿cómo quemaron 3 camiones productivos? Ya es como la repetición de una historia que se viene prolongando y son 1.500 máquinas las que han quemado este año. Entonces, como que la gente se insensibiliza ante la violencia y no existe la forma de frenarla. Pero en España ocurrió un atentado muy grave y salió la gente a las calles que ya no quería más violencia. Yo creo que... Yo creo, Enrique, yo creo que pasa porque al final hay una visión de que aquí esta cuestión de los camiones al final es de los empresarios y los empresarios tienen plata y algunos incluso dicen que son los mismos empresarios. Entonces, mientras no le toque a las personas, porque los atentados, claro, son, por ejemplo, yo recuerdo uno que hubo al metro,
que fue un 11 de marzo, no sé si te refieres específicamente a ese, pero sí me recuerdo que hubo un atentado en 11 de marzo en España, que obviamente sensibiliza porque ya te toca en la cosa cotidiana, o sea, el hecho de que en el transporte público, donde uno se mueve constantemente, te llegue una bomba, obviamente es muy distinto a esta lógica de no, que están quemando un camión que es del empresario y el empresario tiene plata y que capaz que hasta está coludido. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo y lamentablemente el tema del estado de excepción a medias también te muestra un poco lo que ha sido este gobierno. Este gobierno ha sido toda media, no ha sido capaz de poder cumplir con su programa, no ha sido capaz, uno en parte por la mala oposición que tiene, pero también porque no ha tenido, yo siento, los pantalones para hacerlo. Entonces, ahí tenemos un problema que no deja de ser grave, y que es al final que el gobierno le ha faltado personalidad para poder cumplir con sus compromisos. Eso lleva, entre otras cosas, a que el Estado no cumpla con su labor mínima, que es garantizar la seguridad. O sea, al final ese es el punto. La primera orden o la primera obligación que nosotros le damos al Estado como ciudadanos es que exista un Estado de Derecho, que el Estado nos garantice que nosotros podemos convivir en cierta seguridad de poder desarrollar nuestros proyectos de vida. Si es que no tenemos esa seguridad de poder desarrollar nuestros proyectos de vida, entonces el Estado está fallando. ¿Y para qué estamos pagando congresistas? ¿Para qué estamos pagando, no sé, presidente? ¿Para qué estamos pagando todo el aparato burocrático si es que no son capaces de garantizar lo mínimo? Entonces, ahí hay una falla y que yo lamentablemente veo que es difícil que se pueda solucionar, más encima con el candidato que hoy está liderando las encuestas. O sea, lo que habla él cuando habla de la violencia en la Araucanía casi es que él se quiere sentar a conversar con los violentistas. O sea, imposible, eso es imposible. Claro, lo que pasa es que detrás de... A ver, las guerras no las hacen los militares, las guerras las hacen los políticos. O sea, detrás de toda acción de fuerza hay un objetivo político. Y ahí está un objetivo claramente marcado que es una reivindicación territorial y tener el Estado soberano, independiente, que no sabemos nunca, nunca está diciendo ahí cómo va a subsistir y cómo volvemos de nuevo al caso del aislamiento y la integración, digamos. Entonces, bueno, ese es el problema, digamos. Existe ahí un objetivo político. Y mientras la gente no tome conciencia, mira, lamentablemente es como cuando tú ves que tú dices, mira, hubo una inundación en la India y murieron 300 personas. Pero en la India, allá lejos. Entonces, son cifras en el papel. Los camiones, los 1.500 máquinas incendiadas, son cifras en el papel. Pero ¿cuándo salió la gente de Temuco a una manifestación masiva en las calles a decir hasta cuándo tenemos violencia? Porque la violencia que afecta al comunero, la violencia que mata al carabinero, ese tipo de cosas, ellos la están viviendo al lado, la están viviendo in situ. Y no ha habido un movimiento social, salvo, la única señal es que el único gobernador, por decirlo de derecha, en todo el país elegido fue en Temuco. Entonces hay una señal política que se dio en ese momento, y yo creo que nuevamente les recordamos a nuestros auditores que antes de depositar el voto, piénselo bien, investigue, sígale la pista. Si usted se puede meter ahí a Facebook y ver si el candidato, qué es lo que piensa, qué es lo que dice, está preocupado de la florcita o está preocupado de cosas más importantes. Las florcitas son importantes, los animales son importantes, las mascotas son importantes. Estaban viendo los derechos el otro día de cuando se produce la separación de una pareja, las visitas que va a tener la mascota. Pero la ley de pensión está pendiente. Yo no sé, yo creo que son orden de magnitudes distintas, son dos cosas de distinto nivel. Y por eso creo que hay que seguirle la pista a los candidatos e incluso seguirle la pista a los parlamentarios. Si uno entra a la biblioteca del Congreso Nacional y busca el candidato, no voy a decir González, voy a decir Gutiérrez, el candidato Gutiérrez, por ejemplo, uno puede ver por qué votó, qué posición tiene, valdrá la pena que se reelija, ha vivido siempre de la política, es una persona de esfuerzo, en fin, yo creo que son interrogantes que las personas deberían plantearse, porque si queremos resolver los problemas de fondo hay que tomar soluciones de fondo.
Creo que se nos está yendo el tiempo, Marcelo. Sí, yo quisiera terminar aprovechando un acontecimiento que pasó un día como hoy, pero en 1964, porque es un buen ejemplo. Martin Luther King recibía el premio Nobel en una fecha como hoy, pero en 1964, y él es un muy buen ejemplo de lo que estamos conversando. Él al final fue un activista por tratar de conseguir la igualdad ante la ley entre blancos y negros en Estados Unidos, en tratar de defender las libertades individuales, pero siempre lo hizo de manera pacífica, siempre lo hizo en búsqueda de la igualdad, no de algún trato en especial. Y tratando de entender que existían vías institucionales, obviamente no solamente bastaba con eso, pero siempre lo hizo tratando de respetar el marco de la ley y el marco institucional. Y ahí tenemos otro ejemplo muy contemporáneo a él, digamos que fue Malcolm X, que fue todo lo contrario, y podemos ver ahí cómo el caso de Martin Luther King fue o la visión y la forma de hacer las cosas de él fueron las que terminaron triunfando. Yo creo que es un buen ejemplo y un buen día para tratar de reflexionar también respecto a lo que estamos viviendo como país, y ver el ejemplo de Martin Luther King como un ejemplo de político que deberíamos tratar de aspirar a tratar de buscar, o activistas que no necesariamente estén en política, sino que actores políticos que promuevan los cambios en paz, tratando de respetar el marco institucional. Sí. Así que bueno, eso, Enrique, ojalá gane Chile, y nos estamos eso, viendo en el próximo programa. O vamos a comentar en el próximo programa la remontada de Chile, y que haya, en Chile aparezcan líderes como tú dices, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, bueno, personas que prediquen la paz como lo hizo Cristo en su tiempo. Bueno, estimados auditores, un fuerte abrazo y que nos vaya bien hoy día. Chao, Enrique, chao, auditores, que estén Chao, bien. chao, Marcelo.